Hola Daisy, bienvenida. Hola, profe, buen día. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio entonces a la grabación de esta sesión del día de hoy, 20 de julio de 2022. En medio de las protestas que nos han impedido pues continuar con estas actividades de forma presencial. Entonces, vamos a comenzar a ver hoy el módulo número 4, que se llama trabajo y calor. De estos dos conceptos de trabajo y calor ya hemos hablado, ya los hemos discutido a lo largo de la asignatura. Hemos utilizado los conceptos de trabajo y calor. Sin embargo, aquí en este programa de estudios se dedica a una unidad específica y se tocan algunos puntos, sobre todo en la parte del calor, relacionados con lo que son los mecanismos de transferencia de calor, que es muy interesante. Lo que es la transferencia de calor es sumamente interesante. Hasta ahora hemos utilizado los conceptos de trabajo y calor en el contexto de la primera ley de la termodinámica, tanto para sistemas abiertos como para sistemas cerrados. Entonces, vamos a recordar entonces el trabajo de calor. Y desde un punto de vista físico, el trabajo es definido inicialmente como una fuerza multiplicada por un desplazamiento, donde esta fuerza que está acá es una fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo y X es el desplazamiento. Cuando hablamos de fuerza resultante, y podemos poner un ejemplo cuando estamos empujando un objeto pesado sobre un piso rugoso. Por ejemplo, si queremos empujar, qué sé yo, si queremos empujar un objeto muy pesado, por ejemplo, una lavadora. Una lavadora es un objeto pesado. Si el piso es de cemento, o mejor dicho, de concreto rugoso, hay muchísimo roce, ¿cierto? ¿Han tratado alguna vez de empujar algún objeto pesado sobre una superficie de concreto rugoso? Casi ni se puede, profe. Casi no se puede. ¿Y eso por qué? Porque ustedes aplican una fuerza en dirección del movimiento, pero el piso está ejerciendo una fuerza en sentido contrario, que es el roce. Entonces, ¿qué hace uno en esos casos? Cuando uno quiere empujar un objeto pesado sobre una superficie rugosa, uno le coloca abajo, por ejemplo, un cartón, ¿cierto? Y ese cartón me va a ayudar a reducir esa fricción, porque si el objeto resbala sobre el cartón, es mucho más fácil. Entre el cartón y el objeto hay un menor coeficiente de fricción. Por tanto, ustedes logran disminuir un poco la fricción y entonces es más fácil. Se aplica una fuerza menor. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ok. Entonces, y esta X es el desplazamiento. Entonces, por eso es que hablamos acá de fuerza resultante. De forma integral, cuando una fuerza realiza un desplazamiento entre dos puntos A y B, el trabajo entre A y B se define con esta integral definida. La integral definida desde el punto inicial hasta el punto final de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Y aquí es importante señalar que si la fuerza es constante, es decir, que no depende de la posición o desplazamiento, sale de la integral. Y este de R, que sería la distancia entre B y A, y se obtiene esta ecuación, que fue la primera que vimos acá. Pero cuando la fuerza no es constante, entonces hay que tratar de modelar la fuerza en función de otras variables y ahí es cuando viene el uso de la integral. Entonces, desde un punto de vista termodinámico, recuerden ustedes que la fuerza es igual a la presión por el área. ¿Y eso por qué? Porque la presión es definida como la fuerza entre un área. Entonces, si queremos convertir la fuerza que ejerce la presión, lo que hacemos es que multiplicamos esa presión por el tamaño del área que actúa. Entonces, al sustituir eso en la ecuación del trabajo, perdón, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, Todo bien, entonces, profe. ok. Eh, Al sustituir esa expresión de la presión de la fuerza como presión por área multiplicado por el diferencial de posición,
se obtiene que el trabajo es P por el diferencial del volumen. Y este es el trabajo que utilizamos en termodinámica en la mayoría de los casos, P por diferencial de volumen. Y entonces en termodinámica ya habíamos dicho que el trabajo era la presión por el volumen. Ya lo habíamos dicho anteriormente, esto lo habíamos explicado anteriormente ya. Ahora, se puede definir el trabajo en termodinámica como una transferencia de energía a través de la frontera de un sistema asociada a un cambio en las variables macroscópicas. Por ejemplo, cuando analizábamos el trabajo de una turbina, lo que teníamos allí era un cambio en las variables de estado de la sustancia. ¿Se acuerdan? Que la turbina, el fluido entra a la turbina con una entalpía y sale con una entalpía distinta. Y como la entalpía es una representación de la energía, lo que hace el fluido es que cede su energía al sistema. Entonces se considera que el trabajo es positivo cuando nosotros le hacemos el sistema hace trabajo. En un compresor sucede lo contrario. En un compresor lo que sucede es que hay que aplicarle trabajo, hay que aplicar trabajo para darle más energía al fluido. Denme un segundo acá, ya va. Bienvenidos a los que no había visto. Voy a apagar la cámara porque me consume mucho ancho de banda, ¿oyeron? ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Ok. Entonces, esta que acabamos de mostrar acá es una definición termodinámica del trabajo, una transferencia de energía a través de la frontera de un sistema asociada a un cambio en las variables macroscópicas. Entonces, cuando vemos el trabajo, por ejemplo, de una bomba, vemos que las variables del fluido cambian. El fluido inicialmente tiene una entalpía y a la salida tiene otra entalpía. En un compresor es lo mismo, en una caldera no hay trabajo. Una caldera, ¿qué es lo que hay en una caldera? Que no hay una turbina. ¿Qué se hace en una caldera que no se hace en una turbina? No todos a la vez, por favor. Vapor. En una caldera se genera vapor, entonces para generar vapor tenemos que añadir calor al sistema en forma de un combustible que se quema, que puede ser bagazo de caña, cascarilla de arroz, puede ser también gas natural, puede ser bunker, puede ser fuel oil, puede ser diésel, así que cualquier sustancia. Entonces, seguimos por acá. El trabajo cuasi estático. Estático es algo que está fijo. Cuando, por ejemplo, se diseña una estructura, queremos que la estructura se mantenga estática. Imagínense ustedes subirse a una estructura y que la estructura se mueva. ¿Cómo se sentirían ustedes si se suben a una plataforma, supongamos, y la plataforma comienza a moverse para todos lados? ¿Se sienten seguros o no? No, profe. En absoluto. Entonces, por tanto, las estructuras se diseñan para que sean estáticas o incluso hiperestáticas. Creo que ustedes vieron ya mecánica racional, estática y dinámica, creo que ustedes ya han visto. Y ahí les explican con detalle todo eso. Hablan del equilibrio estático, le hablan de que las estructuras deben ser hiperestáticas, por si acaso. En el caso de los edificios. Ahora bien, en las zonas sísmicas, por ejemplo, como en la Ciudad de México, hay que hacer los edificios para que tengan mucha resistencia a los temblores. Entonces, le colocan unos dispositivos, unos amortiguadores dinámicos y le colocan también en las bases, colocan resinas epóxicas para que aguanten esos movimientos telúricos. Pero eso es otro tema. Entonces, si hablamos de que estático es algo que está casi detenido, cuasi estático es algo que está casi estático. Así de sencillo. Entonces, en un proceso cuasi estático hay una serie prácticamente infinita de pasos para ir de un punto A a un punto B. Y se considera que en cada uno de esos pasos infinitos el sistema está en equilibrio o cercano al equilibrio.
Entonces, cuando hablamos de un proceso cuasiestático, es un proceso que ocurre de forma suave, sin mayores contratiempos, sin mayores, ¿cómo se llama eso? De forma suave, pues sin mayores contratiempos, sin mayores turbulencias, por decir un nombre. De manera que puede modelarse como ir de un punto a otro a través de infinitos estados de equilibrio. Entonces, por ejemplo, cuando un equipo rotativo se enciende, desde el momento en que ese equipo rotativo se enciende, vamos a suponer que ustedes quieren encender una bomba. La bomba parte del reposo cuando está y tiene que llegar a cierta velocidad de giro para alcanzar lo que se llama el régimen permanente o régimen de operación. Entre el reposo y el régimen permanente hay un tiempo que se llama el tiempo transitorio. En ese tiempo transitorio es cuando ocurren las mayores vibraciones de la bomba. Entonces, esas vibraciones en la bomba hay que estudiarlas muy bien para diseñar los anclajes o la fijación donde se va a colocar la bomba. Entonces, por eso es que cuando se instala, por ejemplo, un equipo rotativo, debe hacerse con mucho cuidado para colocar resinas viscoelásticas en los anclajes. Profe, Pero bueno, ¿cómo es que se llama el fenómeno que dijo ahí? Fenómeno transitorio, ¿ah? Dijo. el régimen transitorio. Ajá. Régimen. Sí, el régimen transitorio. Eso es bien interesante. Eso se estudia en una asignatura llamada vibraciones mecánicas, que es cuando uno estudia el comportamiento de los equipos rotativos. Entonces, uno ahí estudia que entre el arranque, cuando el equipo está en reposo, y el régimen permanente, que es cuando el equipo llega, por ejemplo, a la velocidad de operación, que puede ser 1800 o 3600 revoluciones por minuto. Ahí en ese interín es cuando ocurren las mayores vibraciones, por ejemplo. Entonces, cuando uno va a diseñar equipo, y eso lo hice yo en su momento, porque yo trabajé en un laboratorio de vibraciones mecánicas, uno tiene que estudiar bien ese régimen transitorio para medir las máximas amplitudes de vibración y en base a eso diseñar los soportes donde va a estar anclada esa bomba, ese motor, ese compresor, es decir, los equipos rotativos que ustedes tengan. Si ustedes han visto alguna vez un compresor, ustedes ven que en las patas tienen unas gomas epóxicas. Y esas gomas epóxicas justamente es ¿para qué? Para aislar las vibraciones. Lo mismo pasa con los automóviles. Los automóviles tienen las bases del motor y la transmisión, tienen juntas elásticas como unos cauchos, como unas gomas, y esas gomas justamente son para absorber esas vibraciones. Cuando esas gomas se dañan, ustedes ven que el motor comienza a vibrar. Bueno, justamente es por eso. ¿Ok? Entonces, bueno, me he salido un poco del tema, pero es que son temas sumamente interesantes. En un trabajo cuasi estático se puede suponer que el sistema está en equilibrio cuando realiza trabajo. O sea, tanta explicación para decir la última línea, que en un sistema cuasi estático, cuando analizamos el trabajo, se puede considerar que el sistema se mantuvo en equilibrio. ¿Se entiende esa idea o no? Sí, profe. Muy bien, entonces podemos continuar. Hay un trabajo que se llama el trabajo de expansión libre. Por ejemplo, cuando un gas se va a expandir de forma natural en el vacío. Vamos a suponer que ustedes tienen, imagínense ustedes que tuviéramos un tanque que está separado en dos por una membrana o por una válvula. En un extremo tenemos un gas presurizado y en otro extremo tenemos el vacío. Cuando el gas se expande hacia el vacío, no hay ninguna fuerza que contrarreste su trabajo, que le impida expandirse. Por tanto, se considera que el trabajo del vacío, contra el vacío es nulo. ¿Por qué? Porque el gas no tiene ninguna presión contra la cual luchar. Tenemos también el trabajo de un resorte. Recuerden ustedes que la fuerza de un resorte, según la ley de Hooke, es la K, que es la constante del resorte, por la distancia que recorre el resorte. Y aquí tenemos tres ejemplos. En el primero tenemos cuando el resorte está en reposo. Aquí lo llaman longitud natural del muelle. También a los resortes los llaman muelles o en inglés le dicen spring. Entonces, cuando un resorte está en reposo, la fuerza es cero. Cuando usted ala el resorte se opone al estiramiento. Entonces, esta flecha roja indica la fuerza que ejerce el resorte.
Y cuando usted quiere comprimir un resorte, el resorte se está oponiendo a la compresión, lo que aquí llaman encogimiento del muelle o del resorte. Entonces, los resortes son bien importantes. ¿Dónde creen ustedes que tenemos nosotros resortes en la vida diaria? En el auto, en las puertas. Ah, en el auto. Y en el auto es bien interesante el funcionamiento de los resortes. A los resortes de los carros, en algunos lugares los llaman espirales. ¿Y eso por qué? Por la forma que tiene el resorte. Comúnmente los llaman spring, acá en Panamá, bueno, porque es el término en inglés. Spring. Spring, resorte o espirales. Entonces, el resorte que tiene un automóvil es un componente fundamental de ese sistema de disipación de energía del automóvil. El otro componente importantísimo es el amortiguador. Entonces, cuando los resortes presentan problemas, el auto tiene problemas de estabilidad y cuando el amortiguador está dañado, también hay ciertos problemas de estabilidad y también contribuye a que se dañen las llantas del automóvil. Y en general es muy malo andar así cuando los amortiguadores están dañados. Entonces, fíjense ustedes una cosa que es importante. La fuerza de un resorte no es constante. ¿Por qué? Porque depende de la posición. Entonces, como la fuerza que ejerce un resorte depende de la posición, cuando queremos hallar el trabajo, para ir, qué sé yo, desde un punto A hasta un punto B, ese trabajo, aquí me faltó la W, es igual a K por X diferencial de X. ¿Por qué? Porque la fuerza no es constante. Esta es una integración de una potencia de base 1 y por tanto aquí me quedaría entonces, aquí hay un error acá, este 1 entre alfa y no sé por qué este 1 entre alfa. Aquí es un medio de K por X cuadrado evaluado entre, bueno, entre los dos extremos de integración, que aquí también hay un error. Aquí no es A y B, 1 y 2, sino A y B. Entonces, en resumidas cuentas, hay que saber la ubicación final del resorte y la ubicación inicial. Ahora, el trabajo, desde el punto de vista físico, el trabajo tiene signo positivo, igual que el calor tiene signo positivo, pero esos signos que se han introducido en termodinámica viene dado es por cómo se interacciona ese trabajo con el sistema. Y recuerden ustedes que cuando el sistema realiza trabajo, se considera que es positivo. Y cuando hay que aplicar trabajo al sistema, se considera que es negativo. Y recuerden ustedes en los ejemplos de la turbina y la bomba y el compresor. La turbina es un dispositivo que aporta trabajo al sistema, que entrega trabajo. Se considera que es positivo. La bomba y el compresor consumen trabajo, consumen energía, por tanto se considera que su trabajo es negativo. Pasamos ahora a lo que es un gas ideal. ¿Se acuerdan de la cosa que vimos hace unos días, la semana pasada? Estuvimos hablando del trabajo de la ecuación de estado de un gas ideal y vimos la ecuación de Boyle-Mariol, la de Gay-Lussac y la ley de Avogadro, ¿se acuerdan? Y que al final el resumen de todas esas leyes, de todos esos aportes de los científicos desde el siglo XVII, XVIII, se resumen acá en la ley de los gases ideales, que dice que la presión por el volumen específico es igual a una constante multiplicada por la temperatura. Recuerden que la temperatura, ¿en qué escala va la temperatura? ¿En Celsius, en Rankine o Kelvin? Muy bien, en Kelvin. Cuando queremos modelar entonces el trabajo de un gas ideal, tenemos que la presión es función de la temperatura y del volumen específico. Aquí está. Queremos despejar la presión y lo que hacemos es que este volumen específico lo transponemos dividiendo. Entonces, la presión no es más que RT entre V. Si se considera que la temperatura es constante, estamos en medio de un proceso isotérmico, quiere decir que la temperatura permanece constante. Si la temperatura permanece constante, R, que es la constante del gas, y T salen de la integral, queda como RT. Y esto se convierte en la integral de dV entre V.
Eso no es más que el logaritmo natural o logaritmo neperiano del volumen, evaluado entre los estados 1 y estado 2, o estado A y estado B. ¿Se acuerdan de eso, de cálculo integral? ¿O no se acuerdan? Yo no, profe. Si no se acuerdan de eso, bueno, esto es la definición del logaritmo natural. Eso lo pueden, si tienen duda, me parece que ese está en el capítulo 11 del libro de cálculo, sexta edición del profesor Luis Leighton. Si no, usted busque por ahí la definición del logaritmo natural y ahí va a encontrar que el logaritmo natural se define en base a una integral definida. Entonces, vamos a retomar un poco más, hablar un poco más del trabajo de expansión isotérmica de un gas ideal. Estos son ejemplos típicos de, vamos a suponer que esto es el pistón de un amortiguador. Entonces, la compresión es cuando vamos desde 2 hacia 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que si voy de 2 hacia 1, lo que estoy es reduciendo el volumen. Entonces, si se hace un trabajo de expansión isotérmico, se representa con esta línea. Esta curva roja, perdón, es una isoterma. Y esto es la presión en el eje Y y el volumen en el eje X. Cuando yo voy desde 2 hasta 1, yo estoy reduciendo el volumen. ¿Se entiende la idea? Mira. Recuerden que hacia acá estoy reduciendo. Pues me estoy acercando a 0. Cuando voy de 2 hasta 1, estoy reduciendo el volumen. Eso es lo que hace, por ejemplo, un compresor de pistón. En un compresor de pistón, yo succiono aire de la atmósfera, del medio ambiente, y entonces un pistón comienza a empujar ese aire. Entonces, ese aire que ocupaba un volumen grande en el ambiente, yo hago que ocupe un volumen mucho más pequeño, por ejemplo acá, y por ese motivo es que la presión aumenta. Sin embargo, en un compresor, la expansión no es isotérmica. Ese aire se calienta, ¿ok? Pero sí se cumple eso, que el volumen disminuye y la presión aumenta. Cuando es la expansión, que es ir desde una presión alta hasta una presión baja, el volumen aumenta. ¿Se entiende o no se entiende esa idea? ¿Sí o no? Por favor. Sí, se entiende. Por allá, ¿quién da más? Sí, profe. Ok. ¿Las muchachas están claras o tienen alguna duda? Ah, bueno, perfecto. Entonces, cuando se expande, se va de un estado 1, aquí está, donde hay una alta presión y un volumen pequeño, hacia una presión más baja, pero un volumen mayor. Aquí está. P1 es mayor que P2 y V1 o V1 es menor que V2. En el caso de compresión, se va del estado 2 al estado 1 y el trabajo negativo. Ajá, muy importante esto acá. El trabajo es negativo. El trabajo no es que sea negativo, sino que se considera que es de signo negativo por lo que expliqué hace rato ya. O sea, lo natural es que un gas se expanda. Si yo, por ejemplo, me estuviera aquí fumando un cigarrillo, yo no fumo, gracias a Dios, pero el humo del cigarrillo se va a expandir hacia la habitación de al lado. Por eso es que una persona puede estar fumando a 50 pies de distancia mía y a mí me va a llegar el olor al cigarrillo, porque los gases se expanden. Sí. Lo natural es que el gas se expanda. Entonces, el trabajo de compresión es negativo porque hay que añadirle trabajo al compresor para que él le dé mayor energía al gas o al aire o a lo que estemos comprimiendo. Lo natural es expandir un gas, mientras que para comprimir debe añadirse trabajo al sistema. Que tengan ustedes una idea. Cuando yo estaba viendo hace ya unos cuantos años, hace 20 años justamente, yo estaba viendo una asignatura llamada conversión de energía. Ahí se estudiaban las máquinas como los compresores y las turbinas a nivel de detalle. No aquí superficialmente como lo vemos acá en termodinámica, era a nivel de su estructura interna. El profesor siempre nos decía, si uno está en el primer piso
uno se puede lanzar desde el primer piso hacia la planta baja y puede que caiga medianamente bien. ¿Y eso qué significa? Significa que el proceso natural es la caída libre, ¿cierto? Si yo estoy en el balcón del primer piso y no me lanzo yo, pero dejo caer una pelota, yo lo único que tengo que hacer es soltar la pelota y la fuerza de gravedad la va a traer, ¿cierto o falso? Cierto. Ahora, si yo estoy en la planta baja y yo quiero lanzar la pelota hacia arriba, si la suelto, la pelota no va a ir nunca hacia arriba. Tengo que aplicar una fuerza para lanzar la pelota hacia arriba. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Entonces, hay una dirección natural en que ocurre el proceso en la naturaleza. Entonces, expandir un gas es un proceso natural. Comprimir un gas no es un proceso natural. Por tanto, hay que hacer trabajo. Para hablar del trabajo de expansión isotérmica de un gas ideal, bueno, ya lo mencionamos, pero en el trabajo de expansión isotérmica de un gas ideal hay que recordar varias cosas. Un proceso isotérmico es un proceso en el cual la temperatura permanece constante. En un proceso isobárico, la presión permanece constante. En un proceso isocórico, el volumen permanece constante. Ahora bien, bueno, en un proceso diabático no hay transferencia de calor con los alrededores. Y antes de hablar del proceso politrópico, vamos a detenernos acá en el proceso isobárico. Si en el proceso isobárico la presión permanece constante, ¿cómo será entonces el trabajo que realiza ese sistema? Vamos a suponer que yo tengo un pistón y en ese pistón se realiza una expansión a presión constante. Quiere decir que se va de un volumen inicial 1 a un volumen mayor y la presión permanece constante durante todo el proceso. ¿Cómo se calcularía el trabajo allí? Recordando que el trabajo se calcula con esta integral. No todos a la vez, por favor. A ver, vamos a preguntarle por allí a Hanna. Hanna, ¿te acuerdas de cálculo integral? Más o menos. ¿Qué sucede cuando teníamos una constante dentro de una integral? Y se acaba. Se sacaba. Si la presión es constante, por tanto la sacamos acá. Entonces esta P la podemos sacar de la integral. ¿Y cuál es la integral del diferencial de volumen? Lo que puso allá, logaritmo. No, no, porque aquí en este caso que está acá, la presión se define en términos de la temperatura y del volumen, el volumen. Pero si la presión sale de la integral, en esta integral solamente te quedaría un diferencial de volumen. ¿Cuál es la integral del diferencial de X? Cuando veíamos las primeras integrales. X. X, muy bien. Entonces, si la integral del diferencial de X es X, la integral del diferencial de volumen es el volumen. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ok. Entonces, ese trabajo sería la presión multiplicada por el volumen, evaluado entre el volumen inicial y el volumen final. Y cuando evalúo una integral, ¿qué se hace? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Tiene que ver con los límites. Muy bien, tiene que ver con los límites de integración. Entonces, tiene que ver con los límites de integración. Entonces, lo que hago es que agarro esa función, que en este caso es el volumen, la evalúo entre el volumen final y el volumen inicial. Y lo que hago después es que resto el volumen final menos el volumen inicial.
Y todo eso lo multiplico por la presión y eso me da el trabajo. Entonces, son conceptos, jóvenes, que tienen que recordar. De todas maneras, vamos a hacer ejercicios de esto, ¿ok? Que nunca está de más recordarlo. Por eso que siempre les digo que aquí en termodinámica se vale desde lo que vimos en Kindergarten 1 hasta lo que vimos la semana pasada. ¿Qué pasa en un proceso isocórico si el volumen permanece constante? Si el volumen no cambia, ¿hay trabajo o no hay trabajo? Vamos a ver si Laura se acuerda de eso. Creo que no. No, no hay trabajo, porque el trabajo es, al final al cabo, es P por el volumen. Si el volumen permanece constante, no hay variación en el volumen. Entonces, en un proceso isocórico no hay trabajo. En un proceso adiabático sí hay trabajo. Solamente lo traje aquí para que lo recordaran. Y al final tenemos este proceso politrópico, que ese sí nunca habíamos hablado. En un proceso politrópico, la presión 1 por el volumen 1 elevado a una constante es igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a una constante. Y eso es igual a una constante C. Ah, bueno, mire, aquí estaba eso de trabajo a presión constante, mira. Igual a presión por el volumen 2 menos volumen 1. En un proceso isocórico el trabajo es 0. Vamos a ver ahora el trabajo en un proceso politrópico. En un proceso politrópico, la presión por el volumen elevado a una variable es igual a C, con n diferente de 1. Cuando n es igual a 1, se trata de un gas ideal en un proceso isotérmico. Entonces, en general, en un proceso politrópico, el trabajo es la integral definida desde el estado inicial hasta el estado final de C entre volumen a la n, diferencial de volumen. Y esto, mis estimados, es la integral de una potencia. Y esto hay que recordarlo. ¿Recuerdan cómo se integra una potencia? Bueno, búsquense las tablas de integrales. Si no las tienen, bueno, yo les puedo compartir algunas por allí, no está de más. Así se hace el trabajo en procesos politrópicos. Y como les dije, de todas maneras, todo eso lo vamos a ver en ejercicio en la siguiente clase. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, profe. Y por Oye, allá, pero ¿quién? entonces los problemas y eso lo va a explicar la próxima clase. La próxima clase, claro. Vamos a ver aquí bastante teoría. Entonces, en la próxima clase vamos a dar un par de ejercicios Ojalá allí. sea presencial. Así siento yo Bueno, casi entendemos más. sí, claro. A mí, a mí estas clases así me cansan más, ¿saben? No sé por qué. Me agotan. Sí. Vamos a hablar ahora del calor. Como les decía yo, del calor solamente hemos hablado de forma general, pero ahora vamos a concentrarnos ahora en los 3 mecanismos de transferencia de calor. Entonces, hemos hablado hasta ahora que el calor es una forma de energía que fluye de una fuente a otra por diferencia de temperatura, y hemos visto algunas aplicaciones en calderas, en intercambiadores de calor y en condensadores. En una caldera, ¿quién me recuerda por allí lo que hacemos en una caldera, por favor? El vapor. Se genera vapor. ¿Y qué hacemos para generar vapor? Nuestro combustible lo tenemos, lo quemamos y generamos calor, ¿no? Dentro de una cámara. Exactamente. Toda una cámara que también le llaman hogar, el hogar de la caldera. ¿Qué hacemos en los intercambiadores de calor? Trabajo, ¿no? No. En los intercambiadores de calor intercambiamos calor. Hay muchos tipos de intercambiadores de calor. De eso también lo vamos a hablar con detalle. En los condensadores, ¿qué se hace en un condensador?
refrescar algún tipo de gas, ¿no? Bueno, sí, pero no. Condensador viene de la palabra condensación. ¿Y qué es la condensación, Laura? Pues cuando llueve. Cuando llueve. ¿Quién da más? Condensación, profe. Ujú. No es cuando se pasa, ¿cómo es? De estado, ya le digo, Estado. ya le digo, profe. Ya me acordamos. Por ahí Laura te dio una pista buena. Cuando llueve. ¿Qué sucede cuando llueve? ¿Qué pasa con las nubes cuando llueve? ¿Las nubes qué son? Es de gas agua. Exactamente. Las nubes son masas de vapor de agua que cuando se alcanzan ciertas condiciones de temperatura y presión, comienza a haber esa condensación. Las nubes están cargadas, ya no pueden seguir soportando más esas condiciones y comienza la lluvia. Entonces, en un condensador, lo que se hace es convertir un líquido, perdón, un vapor saturado o una mezcla, líquido-vapor, se convierte en líquido. Entonces, en general tenemos tres formas diferentes de transferencia de calor. La transferencia de calor por conducción. Aquí está un ejemplo bien sencillito. Si colocamos una vela y en el extremo de la vela colocamos una barra metálica, inicialmente este extremo de acá comienza a calentarse. Y como esto es un metal, el calor va a ir fluyendo hacia el otro extremo de la barra que va a estar frío. Al cabo de cierto tiempo, toda la barra va a estar bien caliente y por eso cuando usted ponga la mano se va a quemar. Ejemplo de esto, sencillito en el día a día. ¿Cómo, profe? Un ejemplo sencillito de conducción del calor en el día a día. Bueno, según lo que estoy viendo aquí en la imagen y lo que se me ocurre es cuando estamos cocinando, Ujú. se le transfiere calor a la olla y hay unas ollas que el mango donde uno lo agarra es de hierro. Ujú. Entonces hay que agarrarla con un trapo y si no la agarramos con un trapo nos quemamos, ¿no? Exacto. ¿Y por qué la agarras con un trapo? Porque el trapo es aislante. Entonces los aislantes pueden ser de goma, pueden ser de tela. Se usan esos aislantes porque ellos impiden la transferencia de calor. No es que la impidan del todo, pero sí la transferencia de calor es mucho más lenta en un aislante que en un metal, por ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, el segundo mecanismo de transferencia de calor es la convección, cuando hay un fluido en movimiento. Esto es típico si yo estoy en algún lugar y la comida está muy caliente, yo puedo soplarlo con un abanico, y aquí tengo un ventilador. Entonces, ¿qué es lo que hace ese aire? Ese aire lo que va a hacer es que va a facilitar el desplazamiento del calor hacia otra dirección. Entonces, ¿qué será más rápido? Fíjate que tenemos un ejemplo de una comida. ¿Qué será más rápido? Si yo le coloco un ventilador o si yo lo dejo que se repose solito. El ventilador. Ujú. Exactamente. Cuando tengo un ventilador, se llama convección forzada. Y cuando no se llama convección natural o convección libre. Tal vez la convección sea el mecanismo de transferencia de calor más importante que hay. Por ejemplo, los aires acondicionados. Los aires acondicionados, si el ventilador o blower, como le dicen, se daña, sencillamente el aire acondicionado no funciona. ¿Por qué? Porque en un aire acondicionado lo que se hace es que se tiene una superficie que está bien fría y yo hago pasar aire frío, aire a través de esa superficie. Y lo que hace, cuando el blower se activa, lo que hace es enfriar ese aire, es el aire que sale en los respiraderos, en la salida. Entonces, cuando el ventilador no funciona, sencillamente el dispositivo no trabaja bien, porque no hay quien ponga a circular ese aire.
El tercer mecanismo es el de radiación. Aquí tenemos un ejemplo clásico. Cuando yo estoy cocinando a la barbacoa, en la parte inferior donde están los carbones hay ceniza. Esa ceniza actúa como un aislante para que no haya transferencia de calor por radiación en la parte inferior. Entonces toda la radiación va a ir hacia arriba y como los carbones están más calientes que la carne, hay una transferencia de ese calor desde los carbones hasta la carne. Y por eso es que la carne comienza a cocinarse hasta que alcanza una temperatura, bueno, para que un churrasco no, para que un pollo esté ya, una pechuga de pollo esté ya lista, tiene que estar como 74 grados Celsius. ¿Ok? Y los chefs, por ejemplo, utilizan unos termómetros, una suerte de unos termómetros para medir eso. Realmente tiene una sonda. La sonda en la que se introduce en la carne es una sonda de acero inoxidable, grado alimenticio, y esa sonda alimenta un dial y ese dial es el que te da la temperatura. Entonces, fíjense que acá no hay contacto. ¿Por qué es radiación? Radiación es cuando no hay contacto. Entonces, los carbones no tienen contacto con la carne. Entonces, ese calor se transmite a través de ondas. Y de hecho, si yo coloco la mano arriba de las brasas, me voy a calentar y no estoy tocando las brasas. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, profe. De hecho, cuando uno va a cocinar una parrilla y que le quede sabrosa, tiene que haber es brasa. Si hay un poco de candela, la carne se quema. Tiene que haber es brasa. Y la brasa es la que cocina la carne. Vamos a ver ahora uno de los dispositivos más importantes que hay en el automóvil, el radiador. ¿Por qué se llamará radiador? Por Es radiación. por radiación, cierto, por radiación. Pero lo que menos ocurre en un radiador es radiación, fíjense ustedes, que es como contradictorio, pero así se llama. ¿Cómo es que le dicen eso en inglés a los radiadores? Panes ventilador. Esta no me acuerdo cómo le dicen en inglés a los ventiladores, a los radiadores, ya va. A buscarlo acá rápidamente en el traductor. Mira, es igual. Se dice igual, no puede ser. Buscarlo aquí en... No, tiene que haber un error acá. Ah, radiator. Me imagino que es una traducción. Radiator. Ah, sí. Vamos a ver cómo funciona aquí en este esquema el sistema de transferencia de calor o enfriamiento en un motor. Fíjense que cuando el sistema se llama sistema de enfriamiento del motor, pero el término correcto es sistema de transferencia de calor. ¿Por qué? Como ustedes saben, aquí es donde está la cámara de combustión. Cuando los pistones suben y bajan, a pesar de que tienen su aceite, se genera una gran cantidad de calor. Y ese calor de alguna manera tiene que salir. Ese calor tiene que salir del motor porque si no el motor se va a dañar, se va a fundir. Entonces, ese aceite circula a lo largo de todo el motor por lo que se llama el circuito de lubricación. El aceite, creo que lo he dicho anteriormente, no solamente lubrica, el aceite limpia. Los aceites tienen componentes de detergente para recoger la suciedad del motor. Por eso es que los aceites salen negros después de cierto tiempo. El aceite también hace una función de transporte o transferencia de calor. Entonces, ese aceite fluye en sentido contrario a lo que es el refrigerante o coolant del motor. Entonces, él hace su circuito y entonces el coolant lo va enfriando. Pero ese coolant tiene a su vez que enfriarse también. Entonces, para enfriarse, él va hasta el radiador. Entonces, aquí ingresa todo lo rojo, es lo que está caliente. Y fíjense que a medida que pasa por el radiador, perdón. Una pregunta, ¿usted está compartiendo pantalla? Porque yo no veo que usted esté compartiendo pantalla, o sea, sale solamente la R y la I, Caramba, no tiene imagen. perdón.
Entonces tengo que, ahora sí, Ahora sí estamos excelentes. disculpen, no me habían dicho hace rato, y creo que tengo rato que no comparto pantalla y nadie me había dicho nada. Ok, entonces, en este esquema que tenemos acá, por acá viene el refrigerante caliente, que a medida que ingresa al radiador, se va enfriando. ¿Por qué se enfría en el radiador? En el radiador se enfría porque este ventilador que está acá saca ese aire caliente. O sea, hace que circule ese aire. Y ese aire que está a una temperatura más baja empuja el aire caliente y lo empuja hacia la atmósfera. También cuando uno va en carretera, a través de las ventanillas de lo que llamamos la parrilla del radiador, entra muchísimo aire y ese aire te mantiene fresco el motor. De hecho, en carretera, muchas veces uno va circulando y si tiene el aire acondicionado apagado, el ventilador no arranca. Y el ventilador no arranca porque hay suficiente aire frío del exterior que evita que el ventilador esté funcionando. Cuando viene un tranque, si el ventilador está malo, ahí se verá que como no ingresa aire al radiador, pues ocurre el recalentamiento. Entonces, si tenemos un ventilador que es el que está impulsando aire, ¿qué mecanismo de transferencia de calor tenemos allí? ¿Será radiación, será convección o será conducción? Convección. Convección, y es convección forzada. Cuando el ventilador está apagado en carretera, es convección libre. Que viene del... Muy bien. Entonces, seguimos acá. Vemos que el agua o refrigerante también actúa en el proceso de convección porque está transportando el calor. O sea, ahí tenemos dos procesos. El que ejecuta el líquido y el que ejecuta el aire. También sucede, que me ha pasado también, que ¿cómo se llama? El termostato del radiador se daña, el del sistema, e impide el paso. Al impedir el paso, ya el sistema de refrigeración queda bloqueado y el carro también se recalienta. ¿Qué más tenemos acá? Acá también hay un proceso de conducción. Aquí hay un proceso de conducción, ¿por qué? Porque esta pared se calienta primero y va a transferir el calor hacia las otras paredes del radiador. Hay conducción, no es tan alta, pero sí ocurre. ¿Y por qué Sí, es que ahí sí. por qué se llama radiador? Se llama radiador porque se diseñan unas aletas en el radiador. Y esas aletas en el radiador son las que te van a irradiar el calor hacia el medio ambiente también. Entonces, cuando un carro está, cuando yo llego a la casa, apago el auto, se apaga el circuito de recirculación del coolant, se apaga el ventilador. Ahí siguen actuando dos mecanismos de transferencia de calor. La radiación, porque las aletas van a irradiar ese calor hacia el ambiente, y la convección natural, que es la brisa que le va a entrar al radiador cuando el carro está detenido. Y esa radiación pues va a contribuir a que el carro se vaya enfriando. Entonces, eso es lo que es la radiación. Aquí tenemos un ejemplo de un radiador. Y aquí tenemos un corte de lo que son las aletas, un detalle de las aletas. Las aletas son esto que ven acá. En algunas partes lo llaman la colmena. Internamente el radiador tiene una serie de tubitos por donde circula el agua y esas aletas están diseñadas para que irradiar calor. Y también el radiador está diseñado para que circule el aire a través de él. Entonces, el radiador es un tremendo invento. La verdad que el radiador es fundamental en cualquier vehículo. Hay unos vehículos que eran los Volkswagen Escarabajo,
que no tenían radiador, que funcionaban con aire. El radiador es un tipo de intercambiador de calor aire líquido. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Entonces, aquí tenemos nuestro mecanismo de transferencia de calor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en las siguientes clases vamos a hacer ejercicios con los diferentes tipos de trabajo que hemos estudiado acá y con los diferentes tipos de transferencia de calor, de mecanismo de transferencia de calor. Entonces, los mecanismos de transferencia de calor actúan siempre, casi siempre de forma conjunta. Porque, por ejemplo, estoy asando una carne en una parrillera. Cuando yo la dejo abierta, que no le pongo la tapa, fíjense que tengo el aire y el aire está incidiendo allí. El aire hace dos efectos. El aire me aviva la llama de los carbones o también el aire me ayuda a que se enfríe la carne. ¿Sí? Claro, la radiación es mucho mayor. La radiación va desde el carbón hacia la carne y hay conducción a través de las paredes de la parrillera, a menos que sea de arcilla. Sin embargo, en la arcilla, aunque es aislante, siempre hay una pequeña transferencia de calor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe, no. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá por el día de hoy. Nos seguimos manteniendo en contacto. Voy a finalizar la grabación. Muchas gracias por su atención.